Hola chicos, bueno, voy a hacer un vídeo cortito, en este caso para empezar este tema nuevo que estamos analizando sobre la agricultura, y voy a empezar hablando sobre la actividad agraria, entendiendo por actividad agraria todas aquellas acciones que lleva a cabo el ser humano para conseguir materia prima y alimento de la ganadería, la agricultura y la explotación forestal, que son las tres actividades que se dedican o que comprenden la actividad agraria. En primer lugar tenemos que analizar, tengo que explicaros, que hay unos factores de producción, es decir, hay una serie de condicionamientos que hacen que se cultive un tipo de cultivo, que se críen unos animales característicos, dependiendo de la zona en la que estemos hablando, dependiendo de la población y dependiendo del momento del año en el que nos encontremos. Es decir, en primer lugar tenemos que ver esos factores de producción que son los que limitan o los que favorecen la producción agraria, ¿de acuerdo? Vamos a ver, en primer lugar, vamos a hablar sobre qué factores físicos influyen dentro de la actividad agraria. El primer factor físico que influye es el relieve. Mira, esto está clarísimo, porque nosotros no podemos cultivar ni tener animales allá donde nosotros queramos, y es muy influyente la pendiente, es decir, la pendiente. Nosotros no podemos coger y pretender cultivar en una roca vertical de tierra, es imposible, eso es inviable, ¿vale? Entonces, cuanto más pendiente tenga el terreno, menos favorable es para las actividades agrarias, ¿vale? Bien, por lo tanto, cuanto más llano sea, pues mucho más favorable tanto para la ganadería, la agricultura, como para la propia explotación forestal. En segundo lugar, tenemos que hablar del clima. El clima también es fundamental, porque el clima favorece o perjudica sustancialmente nuestras labores agrarias. ¿Por qué? Porque imaginaos un sitio donde llueva mucho, un sitio donde llueva poco, un sitio donde haga mucho viento, un sitio donde haga mucho calor, un sitio donde haga mucho frío. Es decir, no, tiene que haber unas características climáticas que pues se supone que tienen que ser apacibles, que tienen que ser dentro de unos límites, ni mucho calor, ni mucho frío, ni mucha precipitación, ni poca precipitación, y eso va a influir en el tipo de cultivo que nosotros vamos a plantar. Y en tercer lugar, dentro de estos factores físicos, tenemos que hablar del suelo. No tiene las mismas características, por ejemplo, todos los suelos no tienen las mismas características, tienen diferencias de pH, diferencias de suavidad, diferencias de nutrientes, las sales que contienen, es decir, todos los tipos de suelos no valen para los mismos tipos de cultivo. Por lo tanto, tendremos que analizar si el suelo es fértil, si tiene mejor calidad, peor calidad, y depende de qué suelo tengamos, pues podremos cultivar unas cosas u otras. Estos tres que os acabo de decir son los factores físicos que influyen en las actividades agrarias. Ahora vamos a ver que también hay unos factores que son los factores humanos. ¿Por qué? Mira, en primer lugar, es muy importante el tamaño del mercado que rodea la explotación. Muchas veces es mucho más sencillo pues que tú produzcas para una zona cercana a donde está tu plantación, donde está tu explotación, ¿vale? Entonces, pues si cuanto mayor sea o más tamaño tenga el mercado que te rodea, pues más posibilidad tendrás de vender tus productos, ¿vale? Bien, también es verdad que en otras ocasiones pues se produce para exportar, por lo tanto en ese sentido te daría igual el tamaño de la población que tuvieras cerca. En segundo lugar, muy importante el desarrollo económico del lugar, el desarrollo económico y tecnológico del país, del lugar en el que estemos haciendo referencia. Evidentemente no vas a usar las mismas herramientas ni las mismas técnicas en un país desarrollado que en un país subdesarrollado, ¿vale? Por lo tanto, también va a influir los medios técnicos de los que dispongamos. En tercer lugar, también va a ser muy importante la tenencia de la tierra. Hay tierras que son públicas, hay tierras que son privadas. Entonces, bueno, mira, aquí por ejemplo en España no nos afecta el tema público de la tierra de carácter público, porque la empresa pública no produce, no hay ninguna empresa que se dedique a la producción ganadera ni agrícola, pero sí que es verdad que influye en que si hay ciertas tierras que son públicas, esas tierras no se pueden cultivar ni se pueden aprovechar. Por tanto, a nosotros sí que nos influye si la tierra es pública o privada en ese sentido, ¿vale? Luego también tenemos que hablar de lo que son la normativa vigente en cada uno de los países. Es decir, según la normativa, pues se puede favorecer la agricultura, se puede favorecer la ganadería. Por ejemplo, aquí hace unos años hace unos años, me refiero, hace bastantes siglos, se favorecía la ganadería por encima de la agricultura, ¿de acuerdo? Tenemos el honrado Consejo de la Mesta que, ya sabéis, que privilegiaba a los ganaderos frente a los agricultores. Bueno, pues dependiendo del país en el que nos encontremos, bueno, pues habrá una normativa que favorezca unas cosas y otra que favorezca otras cosas. ¿De acuerdo? Y luego, por último, tenemos que hablar del tamaño de la parcela, porque el tamaño de la parcela también va a influir en ver qué tipo de cultivos o qué tipo de explotación ganadera vamos a tener. Vamos a tener, por ejemplo, desde pequeñas parcelas a lo que son las conocidas como minifundios, que tienen menos de 10 hectáreas, una hectárea son 10.000 metros cuadrados, y luego ya llegamos a las parcelas de tamaño medio, que son entre 10 y 100 hectáreas, y luego ya las parcelas, los latifundios, que son aquellas parcelas que tienen más de 100 hectáreas, ¿de acuerdo? Bueno, eso en cuanto a los factores de producción. Vamos a seguir avanzando y vamos
vamos a ver a los sistemas de producción. ¿Por qué? Porque también vamos a encontrarnos diferentes tipos de explotación ganadera y explotación agrícola en función a lo que son los sistemas de producción. Por ejemplo, esto lo vais a entender enseguida. En primer lugar, dependiendo del uso del agua, nos vamos a encontrar con cultivos de regadío y cultivos de secano. ¿Cuáles son los cultivos de regadío? Los cultivos de regadío son aquellos que necesitan un aporte extra de agua que no le dé la propia naturaleza, es decir, la propia climatología. Ya sabéis que con la pluviosidad, bueno, ahí llueve una cantidad de agua y en muchos casos pues esa cantidad de agua no es suficiente para la producción que tenemos y utilizamos una producción, un sistema de regadío, es decir, mediante unos sistemas de riego, pues echamos o regamos lo que es nuestra parcela. Luego, por otro lado, tenemos los cultivos de secano, ¿vale? La agricultura de secano, pues que es aquella que no necesita un aporte extra de agua y si simplemente con el agua que cae de la propia naturaleza le sirve. Luego tenemos que hablar del aprovechamiento del suelo. Mirad, en el aprovechamiento del suelo tenemos que dividir entre los cultivos o la ganadería intensiva y los cultivos y la ganadería extensiva. Mirad, normalmente, y siempre hay excepciones que veremos más adelante, normalmente cuando estamos hablando de cultivos o ganadería intensiva, estamos haciendo referencia a que en pequeñas parcelas y en pequeñas explotaciones ganaderas se saca el máximo rendimiento posible a esos animales o a esa tierra. ¿Cómo? Pues con la máxima tecnología disponible, es decir, todos conocemos, por ejemplo, una granja donde los animales pues donde estén ahí cuidados intensivamente, donde estén metidos en corrales, donde estén tecnificados, donde, por ejemplo, una vaca tenga la ordeñadora, esas mecánicas que le dan un botón y la ordeñan, es decir, que tenga una alta tecnificación y entonces en menos espacio aprovechan y sacan mucho más rendimiento, cosa que ocurre distinto en la ganadería extensiva o en la agricultura extensiva, que eso es lo que se basa es en grandísimas extensiones de terreno, donde, por ejemplo, la ganadería extensiva, los animales pastan libremente, que ahora esa está muy cara, ¿vale? Y luego también tenemos lo que es la agricultura extensiva, que hace referencia a grandísimas extensiones de terreno y salvo contadas ocasiones, como por ejemplo en Australia, Canadá o Estados Unidos, donde sí que está tecnificada, esa agricultura extensiva normalmente se da en los países subdesarrollados y no está tecnificada. Otro punto que tenemos que ver es la variedad de los cultivos. Mira, en cuanto a la variedad de los cultivos nos podemos encontrar, esto es muy sencillo, nos podemos encontrar plantaciones donde existe el policultivo, que hay mucha variedad de productos distintos plantados o muchos animales en una misma granja. Esto normalmente se da en los países subdesarrollados y por otro lado tenemos que ver lo que son el monocultivo o una granja de un solo tipo de animal. Mira, el monocultivo pues se da, por ejemplo, en la economía de mercado de los países desarrollados, donde tú en una parcela pues plantas solo un tipo de cultivo, lechugas, pepinos, lo que tú tengas que plantar, yo que sé, melones, pues el cultivo que tú quieras vender en ese momento y quieres venderlo masivamente y entonces pues hace una gran plantación, mientras que la de policultivo pues se supone que será en los países subdesarrollados y es para que tiene un picoteo de cada cosa para el autoabastecimiento de la propia persona que lo ha cultivado. Bueno, y ya luego en cuanto a la tecnología empleada, también lo he comentado en el punto anterior, independientemente del país en el que vivas, pues se puede utilizar una tecnología más avanzada o menos avanzada y eso va a influir en qué tipo de cultivo y cuándo vas a cultivar. También en vuestro libro va a aparecer también otro punto que es el tamaño de las explotaciones, que lo he explicado en el punto anterior, por lo tanto no voy a hacer mucho énfasis en esto. Ya sabéis, grandes parcelas que se denominan latifundios, más de 100 hectáreas. Estoy dando datos de España, ¿vale? Y luego pequeñas parcelas o minifundios que tiene hasta 10 hectáreas. Bueno, pues este es el primer punto y es el que hace referencia a la actividad agraria.